lo último que definimos fue la presión atmosférica, que era un valor promedio, y eso fue en lo que quedamos. Entonces vamos a comprobar por qué era promedio, por qué no es una cantidad absoluta, ¿verdad? Y que siempre en todos los casos es así. Entonces para eso vamos a hablar un poquito acerca de la variación de la presión con la profundidad. Entonces, para estudiar esto, consideremos que usted tiene un recipiente y pues en ese recipiente, en su interior hay un fluido, ¿no? Tiene una cierta cantidad de fluido. De esa manera. Asumamos que vamos a analizar una porción de ese fluido, ¿verdad? Asumamos que de alguna manera yo puedo analizar un cubo de fluido que se encuentra en el interior cuya masa es m. ¿Ya? Entonces, esto de acá es una porción del mismo fluido que voy a analizar, ¿verdad? Para propósitos de análisis estoy tomando esa porción del fluido, el espacio que alberga y todo eso. ¿Ya? Ok. Desde luego, usted lo está viendo ahorita como un cuadrado, pero en realidad es un cubo, ¿no? O sea, asuma que esto tiene una profundidad también, o sea, bueno, una dimensión de grosor hacia adentro, ¿verdad? O sea, que lo que en realidad tiene es un cubo, que pues viéndolo de frente se ve como un cuadrado, ¿ya? Y este cuadrado, que es una porción del fluido que yo estoy analizando, se encuentra a una distancia d respecto de la superficie del fluido. Es decir, desde acá, la interfaz entre el aire o lo que hay arriba del fluido y la distancia que hay desde ahí hasta acá, asumamos que es una distancia d. Y pues eso es, evidentemente, hasta la cara superior de ese cubo de fluido que si de alguna manera puedo analizarlo, pues estoy tomando ahí, ¿verdad? Estoy analizando. Entonces, eso es lo que tengo ahí. Por otro lado, también quiero analizar lo que sucede en la cara inferior de ese cubo. Entonces, también puedo medir la distancia que hay desde la superficie hasta donde se ubica la cara inferior y vamos a llamar a esa distancia d más h. Por lo tanto, ¿cuánto mediría cada uno de los lados de ese cubo? Si yo sé que hasta la cara superior hay d y hasta la cara inferior hay d más h. ¿Cuánto mediría el cubo? Mediría h, ¿verdad? Mediría h. Entonces, bueno, voy a tomar esas dimensiones de análisis, ¿ya? Lo otro que quiero hacer distinguir acá es el hecho de que sobre cada una de las caras de ese cubo, sobre todas ellas, actúa presión, ¿verdad? O sea, lo que sucede ahí en esa parte de abajo, digamos que en vez del cubo estuviera usted en una piscina, ¿ya? Y estuviera a una distancia d y sus pies están hasta d más h y h es su altura, ¿ya? Usted lo que siente, su cabeza lo que siente es la presión que ejerce el agua que tiene encima. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa agua pesa y el peso es una fuerza y una fuerza tiene la capacidad de ejercer una presión. ¿Ya? Entonces sucede lo mismo ahí. Esa cara de ese cubo de análisis, que es parte del fluido que yo estoy tomando, siente una presión. Pero nosotros ya sabemos que la presión se relaciona con la fuerza. Aquí tenemos una expresión en la cual se cumple eso, ¿no? Por lo tanto, yo podría calcular qué fuerza actúa sobre esa cara del fluido en ese punto, ¿ya? Entonces es un simple despeje. Yo ya sé que presión es fuerza sobre área, entonces si quiero calcular la fuerza, pues debo multiplicar la presión que se siente en ese punto, a la cual voy a llamar P sub 0, es decir, en ese punto yo voy a tener que la presión va a ser una presión inicial P sub 0, ¿verdad? Entonces, en ese punto voy a sentir el fluido va a sentir una presión P sub 0 y pues la fuerza que sentiría esa cara del fluido de ese cubo que yo estoy analizando sería tal que va a ser una fuerza P sub 0 por A, asumiendo que el área de la cara superior de ese cubo es A, ¿verdad? Y pues esa sería la fuerza que sentiría. Al ser una fuerza que va hacia abajo, si tomamos una referencia, una convención de referencia usual, pues ya sabemos que esa fuerza va en la dirección de menos y. ¿Verdad? Y esa sería la fuerza ejercida sobre la cara superior de ese cubo de fluido que yo estoy analizando, debida a la presión en ese punto. ¿Verdad? Desde luego, si usted toma en cuenta que eso es un cubo, ¿verdad? Eso es un cubo de fluido. Entonces usted dirá, bueno, siente la presión del agua encima, ¿verdad? Pues ha de sentir la presión del agua que tiene debajo también. Y así es, de hecho, ¿verdad? Usted también puede caracterizar
la fuerza que ejerce la presión en la parte inferior, en la cara inferior, asumiendo que hay una presión P diferente a la P sub 0 que habíamos definido antes. ¿Por qué asumo que es diferente? Ah, bueno, porque yo estoy queriendo comprobar que en efecto la presión varía con la profundidad. Entonces le asigno un valor distinto de presión a la cara inferior, al cual llamo P. ¿Ya? Y pues también debería haber una fuerza actuando sobre ese punto, ¿verdad? Que dada la descripción matemática sería la presión en ese punto por el área, ¿verdad? Entonces acá tendríamos un PA que iría en la dirección de Y positivo. Y pues ahí tendríamos esas dos descripciones de presión en función de la profundidad. Ahora, alguien podría preguntarse, ah, bueno, pero ese cubo de fluido, es decir, el fluido debería estar ejerciendo presión sobre el cubo en todas sus aristas, en todas sus caras, ¿verdad? Es lógico, porque alrededor del cubo hay agua, pues, y toda esa agua pesa, y pues debería sentir de alguna manera presión alrededor de todo eso. Es así que usted podría decir, ah, bueno, pero entonces esta cara también siente presión y esta de acá también, y pues cada uno de los puntos que comprenden la cara pues debe sentir una presión y todo eso. Ahora, para propósitos de las fuerzas, yo ya sé que cada una tendría una fuerza. Podríamos llamar esta presión de acá P1, a la presión en este punto P1, en el punto inferior P2, en el punto inferior a ese P3. Por lo tanto, las fuerzas asociadas a cada uno de ellos serían P1 por el área, P2 por el área y P3 por el área, por ejemplo. Pero, pues, el fluido es uniforme, así que del otro lado, y la presión también, ¿no? Por lo tanto, del otro lado también tendríamos P1, P2 y P3. Esto de acá no lo copien, ¿verdad? Si lo están copiando, no lo copien. Solamente es porque quiero explicar algo, ¿ya? Y pues las fuerzas asociadas serían P1A, P2A y P3A. Entonces, ¿qué pasa con estas fuerzas? La suma neta de esas fuerzas horizontales, ¿a qué debería ser igual? Son de igual magnitud y no hay más fuerzas actuando sobre el sistema en X. A cero. A cero, ¿verdad? Cero. Todas esas dan cero porque pues se anulan entre sí, ¿no? Entonces, lo que quiero aclarar con esto es que claramente hay presión en los puntos intermedios entre P sub 0 y P, ¿verdad? Hay presiones que son distintas, asumiendo el hecho de que hay variación de la presión con la profundidad. Sin embargo, para el propósito de las caras que se encuentran ahí, de esas caras a los lados, esas caras laterales, si bien yo sé que hay presiones, si bien yo sé que hay fuerzas asociadas a esas presiones, esas fuerzas se anulan, ¿verdad? Entonces no las considero en mi análisis. Las únicas que me interesa analizar son la fuerza asociada a la presión en la cara superior de ese cubo y la fuerza asociada a la presión en la cara inferior de ese cubo, ¿verdad? Eso es todo lo que pues quería comprobar ahí, ¿ya? Las otras se anulan, incluso las que van hacia el frente, porque vea que hacia el frente también deberían haber. Por la misma razón también se anulan, ¿verdad? Entonces solo me interesan la superior y la inferior. Además tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de que la variación es con la profundidad, no con el ancho o con el largo, nada de eso, ¿verdad? Ok, eso era lo que quería explicar con este dibujo. Bien, sigo mi análisis. Bueno, yo puedo analizar esas fuerzas, ¿verdad? Por primera ley de Newton. Por primera ley de Newton, yo ya sé que la suma de fuerzas, en este caso en Y, es igual a 0. No ocupo hacer análisis de fuerzas en X por lo que acabo de explicar, ¿no? Esas fuerzas se anulan, ¿ya? Y pues tendríamos, ah, bueno, pero ahí me falta una fuerza, ¿verdad? O sea, tengo las fuerzas asociadas a las presiones. ¿Qué fuerza me falta denotar ahí en ese diagrama, en ese análisis? El peso. El peso, ¿verdad? O sea, solo tengo esas contribuciones de presión, pero todavía no, pues no he puesto el peso. Pero pues es fácil, ¿no? El peso ya sabemos que siempre va hacia abajo, va en mg menos y, ¿no? Y ahora sí, tengo las fuerzas, la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas. Tendríamos tres fuerzas actuando sobre ese bloque o ese cubo de fluido, ¿verdad? Le reitero, de eso no es un cuerpo, ¿verdad? Solamente es que tomé de alguna manera para análisis un cubo, una porción del fluido con forma cúbica, y pues estoy viendo qué pasa en esa porción de fluido. Entonces tengo tres fuerzas actuando. Una es asociada a la presión en la cara superior, que es negativa, ¿verdad? Porque va hacia abajo. La otra es el peso, que también es negativo, y la otra es la presión en la cara superior, que es positiva. Y pues la suma de estas fuerzas es igual a 0. Reitero, yo lo que quiero es comprobar que en efecto la presión varía con la profundidad, ¿ya? Y vea que eso en cierta manera se comprueba al despejar acá. Tendríamos que P por A va a ser igual a P sub 0 por A más mg. Sin embargo, vea que tratar de medir la masa de esa porción de fluido, usted dice, ah, voy a agarrar un cubo de fluido y voy a medirle la masa. O sea, ya de por sí el análisis de un cubo de fluido es como raro, ¿verdad? De analizar ese volumen. Sería más raro aún tratar de sacar esa porción de fluido con forma cúbica y medir su masa.
¿Ya? Entonces, dejarlo planteado de esta manera me resulta impráctico, ¿verdad? En cierta manera, aquí ya comprobé que la presión varía con la profundidad. Simplemente debo dividir por A toda la expresión y ya encuentro la relación. Sin embargo, no me es práctico dejarla planteada de esta manera. ¿Por qué? Porque tratar de medir la masa de un fluido es algo bien complicado, ¿ya? O sea, usted no puede agarrar una balanza y zampar un poquito de agua y ya midió la... No, no se puede. Tiene que usar un recipiente, almacenar el fluido, antes tiene que medir la masa del recipiente. Y es un proceso bien engorroso, ¿ya? Entonces, no es práctico dejar esto en términos de la masa del fluido. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es plantear la masa del fluido en términos de la densidad. Porque yo ya sé que la densidad de cualquier material es igual a la masa entre el volumen. Por lo tanto, yo tendría que la masa sería igual a la densidad, en este caso, del fluido, por el volumen que estoy analizando. En este caso, pues vea que es de forma cúbica. Usted pudo haberlo tomado de forma cilíndrica o de forma esférica. Yo lo tomé a conveniencia como cúbica porque es lo más simple de analizar. ¿Y cuál es el volumen de un cubo? ¿Qué volumen tiene un cubo? L al cubo. La longitud de uno de sus lados al cubo, ¿verdad? Ahora, podemos particularizar eso un poquito más, ¿no? Porque al ser un cubo, pues decimos que lo que usted tiene que multiplicar es un lado por el otro, por el largo por ancho por grosor, ¿no? Entonces, largo por ancho por grosor. Sin embargo, vea que en cierta manera, pues esto es la multiplicación de 3 dimensiones. O sea que poner L al cubo sería lo mismo que poner dos dimensiones multiplicada por una más. No sé si me entienden a lo que me refiero. Es decir, puedo plantear esta expresión del volumen en términos del área. ¿Y por qué quiero hacer eso? Ah, bueno, porque me quiero eliminar todas las áreas. Entonces, ¿cómo puedo plantear el volumen en términos del área? O sea, si yo ya sé que los 3 lados al cubo me da el volumen. Entonces, el área, ¿cuál sería? El área de una de las caras de ese cubo, por ejemplo. ¿Cuál sería el área? Creo que no están entendiendo la pregunta. Si esto mide L, esto mide L, y aquí mide L L, cuadrado. L cuadrado, ¿no? Entonces, yo puedo escribir el volumen como L al cubo, o bien como L cuadrado por L, ¿cierto? Pero L cuadrado yo ya sé que es un área. Entonces, puedo expresar esto como A por L, o mejor dicho, porque vean que el cubo no mide L, sino H, ¿verdad? Aquí lo tenemos en el dibujo. Mejor dicho, yo puedo expresar esto como A por H. ¿Ya? Y en general es así. En cierta manera, vea que si usted calcula el volumen de un cilindro es área por altura. Si se calcula el volumen de una esfera, bueno, eso sí es el radio, pero la puede poner también en términos de área por altura. En general siempre es eso. ¿Ya? Entonces tendríamos que, bueno, A por H por la densidad del fluido, ¿no? En este caso. Y tendríamos que, por lo tanto, PA, la presión en el punto más bajo, va a ser igual a la presión en el punto más alto por el área, más la masa, que es la densidad del fluido, por la altura, por el área, perdón, por la altura, por G. ¿Verdad? O sea, simplemente he reemplazado M con base en esto que tengo de aquí. Y pues vea que las áreas se van, tal como había predicho antes, y entonces ahí sí, ya tengo una expresión que me relaciona la presión con la profundidad. Entonces, esta es la relación de variación de la presión con la profundidad. O con la altura también. Es válido. Y pues nos prueba que la presión aumenta o disminuye en función de la profundidad o de la altitud. ¿Ya? A mayor profundidad usted siente mayor presión y es lógico, tiene sentido. ¿Por qué? Porque bueno, si usted está sumergiéndose en el mar, por ejemplo, o en una piscina, ¿ya? Fuera del mar usted ya tiene presiones, ya tiene una presión encima, que es la de la atmósfera, o sea, usted tiene la presión del aire sobre usted, ¿ya? Dentro del mar usted no solo tiene la presión del aire encima, también tiene la presión del agua que tiene encima. Por lo tanto, es lógico hablar de que a mayor profundidad hay mayor presión. Entonces, ocupa una presión de referencia, una P sub 0, y pues con eso usted ya puede conocer cuánto varía la presión a medida que se sumerge, ¿verdad? En mayor profundidad, mayor presión. De hecho, la gente que ha logrado viajar a los puntos más bajos del planeta, ¿verdad? La fosa de las Marianas y todo eso,
tienen que usar equipos especiales, no, es imposible bucear hasta ahí, ¿verdad? O sea, tiene que bajar con un submarino especial que soporte altas presiones, porque la presión es gigantescamente alta en ese punto. O sea, usted tiene 10 kilómetros de agua encima, ¿verdad? Obviamente, pues es una presión gigantesca, más la de la atmósfera, ¿ya? Entonces es algo bien interesante. Y por el contrario, si usted va a mayor altitud, también percibe efectos por la presión, ¿ya? Por ejemplo, por eso cuando en los partidos de fútbol, cuando los jugadores van a lugares de altitudes mayores, digamos que fuera Bolivia o algo así, ¿verdad? O incluso México, la Ciudad de México queda a una altitud, tienen que aclimatarse, porque pasa que la presión va variando, usted siente que la presión ahora disminuye, lo cual es lógico también, es un efecto lógico, dado que ahora tiene menos materia encima, ¿no? O sea, si usted aumenta su altitud, tiene menos aire encima de usted. Entonces, también hay efectos debido a presión por eso, y pues hay pequeñas descompensaciones y todo. En Bolivia lo que hacen es que toman un tecito especial, ¿verdad? Ahí de una planta bien especial para poder compensar los efectos, ¿verdad? Debido a la presión, por ejemplo. Ok, entonces con eso hemos comprobado que la presión varía con la profundidad.